Bendiciones del Señor, hermanos, amigos que nos están viendo. Qué alegre volvernos a encontrar siempre con el propósito de seguir escudriñando la palabra del Señor. Recuerde, somos Eclesía, Pastores Unidos para la proclamación de la palabra del Señor, desde acá de San Juan, Zacatepeques, Guatemala. Hoy nos detendremos a reflexionar en la palabra del Señor en Hebreos capítulo 1, verso 1 y verso 2 en su primera parte, donde el Señor dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, dice ese verso, ¿verdad? Como le decía, Hebreos 1:2 en su primera parte nada más, ¿verdad? Pero antes de adentrarnos en el estudio bíblico, oremos al Señor y pongamos en la mano del Señor este tiempo. Padre, te damos gracias en esta hora por el privilegio que nos das de poder estar en este lugar con el propósito de abrir tu palabra, escudriñarla. Y Padre, pues queremos suplicarte que tu palabra haga eco en nuestra vida, nos desafíe, nos confronte, nos corrija, que tu palabra, Señor, en esta hora cumpla ese propósito de reflejar aquellas cosas que no están bien en nosotros y que podamos, Señor, llevar al terreno de la práctica lo que en esta hora podamos aprender. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En la Nueva Traducción Viviente, la palabra del Señor dice: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Ahí nos quedaremos, ¿verdad? En el verso 2 en su primera parte. ¿Qué manera más interesante, o como diría alguien, qué manera más gloriosa de empezar una carta? Impresionante, ¿verdad? Cómo empieza el escritor a los hebreos esta carta. Dios, es lo primero que él dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Algunos o muchos escritores, ¿verdad?, consideran que no emplearían tal manera de empezar a escribir una carta. Consideran que no, es muy poco usada esa manera en la que el escritor empieza, ¿verdad? Tan asombroso es y tan glorioso, como diría alguien de esta carta, mis hermanos, es que alguien ha dicho que los primeros 4 versículos iniciales de la carta de Hebreos constituyen una de las oraciones más hermosas de toda la literatura griega. Imagínese usted cómo se ha considerado esta carta y especialmente sus primeros 4 versículos, algo maravilloso, ¿verdad? En un solo párrafo encontramos afirmaciones claras y precisas acerca de algunas doctrinas o de las doctrinas más importantes de la Biblia: la revelación de Dios, la inspiración de su palabra, la persona y dignidad de nuestro Señor Jesucristo. Imagínese usted, doctrinas claras, ¿verdad?, y precisas de las que él habla en esta carta. Desde el primer momento, desde la primera palabra, el autor centra nuestro pensamiento, atrae nuestra atención a Dios y en su comunicación con el hombre. Eso es lo que hace el escritor, atrae rápidamente nuestra atención. Es Dios quien ha tomado la iniciativa en la revelación y por lo tanto en nuestra salvación. Es decir, Dios ha hablado. Así de sencillo, así de fácil. El escritor de los Hebreos nos dice eso: Dios es el que ha hablado. Ahora bien, lo primero que el autor quiere darnos a entender acerca de la revelación de Dios es que fue dada en 2 momentos distintos de la historia, los que él llama en otro tiempo, en los postreros días o en estos postreros días, ¿verdad?
Así que note usted, es interesante cómo el escritor atrae la atención. El autor vivía en una época cercana al ministerio terrenal de Jesús, ahí cerca, ¿verdad? Así que en este estudio examinaremos el contraste entre esas dos revelaciones a las que Hebreos hace referencia. La antigua de los tiempos proféticos, o como lo dice acá, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. O sea, se va a estudiar eso, pero también ahora que tiene que ver con lo nuevo, es decir, ha hablado a través de Jesucristo. Hablemos un poco en relación a la revelación de Dios en el tiempo pasado o en el pasado. En el verso 1, el autor describe la revelación antigua por medio de pequeñas frases que la definen él las va definiendo con gran exactitud. Con gran exactitud él va describiendo cada una y pues vamos a verlas acá una tras otra. Por ejemplo, la primera frase es Dios, ¿verdad? Es lo que él dice, Dios, ¿verdad? Así que es esa palabra, sencillamente Dios. Dios es la primera realidad en la vida. Y por supuesto, lo es en la revelación. Sí, en la revelación. Pero esta afirmación no parece ser entendida por las personas, por los profesionales que se dedican a investigar a la sociedad, como los sociólogos o a los antropólogos que se dedican a estudiar al hombre y su entorno, ¿no? No es muy entendida. En contraste con la Biblia, casi cualquier libro secular, mi hermano, es decir, que no sea cristiano, que no parta de la Biblia, de hoy, que investigue el fenómeno religioso a través de la historia, siempre va a empezar con el hombre, no con Dios. ¿Por qué? Porque su enfoque es el hombre. Es decir, el centro de esa investigación es el ser humano. Ese es el punto de partida. En el campo secular se da por sentado que la religión empieza con el hombre. Sí, hablando humanamente diríamos, ¿no? La religión empieza con el hombre, no empieza con Dios, empieza con el hombre. Sale del hombre, sirve al hombre y solo tiene validez en la medida en que es útil para el hombre. El que la religión en cuestión sea verdadera o el que Dios sea real, no entra en su punto de vista realmente. No interesa eso. No interesa. Sin embargo, la Biblia siempre parte de Dios como la primera causa. El que ha iniciado todo. Es la causa de todo, Dios. Por ejemplo, usted puede ir a Romanos 11, 36, Génesis 1.1 o Juan 1.1. Allí el escritor bíblico empieza y dice, de Él y por Él y para Él son todas las cosas, dice Romanos 11.36. Es decir, es Dios quien dio origen a todo, es Él quien sostiene todo, y ese todo que Él originó y que Él sostiene y da vida, todo eso es para Él. Es lo que está diciendo Romanos. O veamos Génesis 1.1. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. ¿Quién dio inicio a todo? Dios. O Juan 1.1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, la Biblia es interesante porque para la Biblia todo empieza con Dios. Ahora en Hebreos leemos, Dios, habiendo hablado. Ni el autor de los Hebreos ni los demás autores bíblicos se detienen para intentar demostrar la existencia de Dios. No, ese no es el punto que se quiere dar a conocer acá en Hebreos. No, aquí no se quiere comprobar la existencia de Dios. Aquí
se asume y se acepta que hay un Dios. Así pues, cuando el autor de Hebreos empieza a hablarnos de la revelación divina, no nos habla en sentido religioso del ser humano. Su punto de partida es radicalmente diferente, es bíblico y cristiano. Su manera de ver las cosas empieza con Dios mismo, porque de ahí parte todo. No parte de ningún otro lado, de Dios empieza todo. Si queremos entender la vida, lo primero que debemos saber es que existe un solo Dios y que este Dios verdaderamente se ha comunicado con el ser humano. Sí, lo ha hecho. Él está allí, Dios está allí y nunca ha estado callado, nunca ha estado alejado de la humanidad, nunca. Él es un Dios cuyo carácter, persona y obra han sido revelados por Él mismo. Sí, por Él mismo. El hombre no fue el que descubrió y dijo, ¡ay, wow, hay un Dios! No. Dios mismo se ha dado a conocer. Dios. Conviene considerar que Dios es uno y único. Por lo tanto, los demás seres que pasan por dioses no lo son. No lo son, mis hermanos. Mi amigo, no lo son. O bien son manifestaciones de demonios, o bien son creaciones del mismo ser humano, creados a su misma imagen conforme a sus propios deseos y pasiones. Esta parte me hace recordar algo de la historia humana, donde el ser humano siempre ha creado dioses. Y como lo decimos acá claramente, o son manifestaciones de demonios o son creaciones del ser humano, creados por el ser humano a la imagen y conforme a sus deseos y pasiones. Es decir, el ser humano siempre ha dado forma a sus dioses y los crea conforme a lo que a él le parece que esa es la forma del Dios que él quiere y que ese Dios es el que va a trabajar para su beneficio. Le recuerdo acá la historia bíblica. ¿Recuerda el momento allá en el Sinaí cuando Moisés estaba en la parte alta hablando con Dios y el pueblo quedó en la parte baja, donde pasó el tiempo y Moisés no regresaba? Pues hubo alguien ahí que alborotó a la sociedad, ¿verdad? Al pueblo y dijo, bueno, Moisés ya se murió, ¿y dónde está ese Dios? No, tenemos que crearnos ese Dios que nos sacó de Egipto, así que hagámonos uno. Y se construyeron un becerro, un toro, pues, ¿verdad? Eso hicieron. Y lo hicieron conforme al deseo de ellos y conforme a sus pasiones. ¿Ve? Este es el Dios, este es el que te sacó de Egipto, dijeron allí todavía, imagínese usted. Este es el que nos ha beneficiado y nos va a seguir beneficiando. Y cuando ya no funcione, pues lo deshacemos y hacemos otro. Listo. Eso no es Dios. El Dios del autor de Hebreos nos habla, es el Dios que se reveló a nuestros antepasados o a los padres. Es decir, es el Dios que habló a Adán, a Noé, a Abraham, Isaac, Jacob y a muchos más. Sí, ese es el Dios. Es el Dios, por lo tanto, que se reveló como Jehová. O, exactamente, Yahvé. El que dijo, yo soy el que soy. Ese es el Dios del que está hablando el escritor de los Hebreos, cuya existencia trasciende todo conocimiento nuestro y cuya realidad escapa de toda definición expresada en los términos finitos de nuestro vocabulario humano. Mi hermano, mi amigo, es ese Dios del que nos está hablando el escritor bíblico. No se trata pues de una deidad cualquiera, de un Dios cualquiera. Por así decírselo, Hebreos nos habla de un Dios con nombre, por darnos a entender, con nombre y apellido, pues. Yo, Jehová.
Dice Isaías, este es mi nombre, allá en Isaías 42. Es el Dios de los padres, es igualmente el Dios que habla por medio del Hijo, Jesucristo. Por lo tanto, es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Dios que nos va a describir, del cual nos va a hablar Hebreos. O nos está hablando, porque ahorita estamos en la frase Dios, que es así como empieza Hebreos. Es el Dios que ha hablado, que se ha manifestado de una manera inconfundible, clara y definida. O sea, es decir, Dios se ha dado a conocer siempre a la humanidad, siempre, y de una manera clara, definida e inconfundible. Es decir, donde el ser humano ha entendido claramente que Dios es el que está hablando, que Dios es el que se ha manifestado, y es el único Dios, de manera que todo ser espiritual, adorado por la religión que sea, que no se ajuste total y absolutamente las características que Dios mismo ha revelado, no es ni puede ser divino. O sea, quien no cumple con lo que Hebreos está diciendo, no es Dios. Y no hay otro. No lo hay, definitivamente no lo hay. Así que mi hermano, este Dios único e inconfundible es el comienzo de todo. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, tanto de la creación como de la revelación. Y gloria sea a Dios por eso. Él es el único. La revelación no es una iniciativa humana. La escritura no es algo, ay, el ser humano se inspiró tan maravillosamente. No es una iniciativa humana. De hecho, usted recordará que Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada. ¿Por quién? Por Dios otra vez. Los escritos del Antiguo Testamento, aunque redactados por hombres, no son una obra meramente humana. No reflejan las aspiraciones religiosas del pueblo hebreo, no. Ni su creatividad espiritual, no. Esos hebreos judíos son tremendos, ¿cómo se lograron? No es de ellos, sino que son mensajes divinos, dirigidos a ellos. Proceden de Dios y ellos dieron origen al pueblo hebreo, no al revés. Hace un momento estábamos en Génesis 1, Hebreos y en Juan 1. Es posible matizar más aún la relación entre ellos. Todos empiezan con la realidad de Dios. Génesis nos revela a Dios como creador de todo. Hebreos como el que ha tomado la iniciativa en la revelación. Y Juan 1 combina los énfasis de Génesis y Hebreos y revela a Dios como aquel que da origen tanto a la creación como a la revelación. Eso hace Juan. Qué interesante. El origen de todo está en Dios. Él es la primera causa. Que apropiado pues que la primera palabra de la epístola a los hebreos sea Dios. Él es el que da origen. Él. Bueno, pero ¿qué sigue diciendo Hebreos? Dios, sí. ¿Qué pasa con Dios? Dice Hebreos, habiendo hablado, o Dios ha hablado. Dios ha hablado. Interesante. O como lo dice la Nueva Traducción Viviente, Dios habló. Habiendo hablado. En segundo lugar, Dios ha hablado. El Dios del que estamos hablando, esto es impresionante, mi hermano, mi amigo. Porque sí, es Dios, pero ¿qué? ¿Ese Dios es una fuerza de viento? ¿Qué es Él? Y esto nos da claramente quién es Él. Dios ha hablado. El Dios del que estamos hablando no es una fuerza impersonal, no es algo abstracto o una energía. ¿Por qué? Porque lo único que tiene capacidad de hablar es una persona y Él tiene la capacidad de hablar y de comunicarse. Dios al hablar se revela como un ser personal, es decir, es una persona. Habla. Dios es un ser personal que se comunica con el hombre.
Ahora, el autor de Hebreos tampoco él se detiene a defender sus ideas. Voy a defender eso. Él dice, ha hablado. Él da por sentado igualmente la idea de la revelación de Dios. El Dios que haya hablado es un hecho claro y contundente, asumido tanto por él como por sus lectores. No, es que Dios habló. ¿Usted lo quiere aceptar? ¿Usted quiere creer eso? Sí, créalo. Hebreos, el escritor no pretende darnos evidencias, argumentos. Ay, miren, sí, esto, el otro. No te creemos. Bien, miren por eso. No, él dice, habló, punto. Dios no se esconde de su creación y eso es lo que nos da a entender aquí Hebreos, que Dios nunca se ha escondido. No se comunica solo con los seres angelicales o espirituales. Él es Dios verdadero, no está callado, sino más bien se complace y se deleita en revelarse y relacionarse con nosotros. ¿Sí? Ha hablado. Ha hablado. El Señor ha hablado. Pero, ¿cuándo habló? ¿Con quién habló, diríamos nosotros, no? Bueno, dice Hebreos, ha hablado, Dios ha hablado de muchas maneras y muchas veces. Muchas veces. En tercer lugar, el autor nos dice que Dios ha hablado repetidamente. Repetidamente lo ha hecho. Y algo está muy bien claro acá. Si leemos en el Antiguo Testamento, vez tras vez Dios habló. Por eso es que el escritor de Hebreos dice, el que les habló a nuestros padres, sí, acá está. Habló vez tras vez en el Pentateuco constantemente leemos y dijo Dios. En los libros proféticos, así dice el Señor. Dios habla a lo largo de la revelación del Antiguo Testamento. Habla a Adán, a Eva, a Caín, a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés y a Josué. Habló a David, a Salomón, y podemos continuar con la lista de a quienes les habló Dios. Sin embargo, esta misma frase se podría traducir en muchas porciones o en muchas partes. Si se comprende de esa manera, da a entender que Dios ha hablado en distintas etapas. No todo el mensaje de la revelación de Dios fue dado en el mismo momento y en el mismo lugar. No. La revelación del Antiguo Testamento fue progresiva, fue dada poco a poco. Como que si Dios estuviese diciendo una palabra y luego diera un momento para que los seres humanos la pudieran digerir y antes de comunicar otra, o para luego dar otra palabra. Es como que si a lo largo del Antiguo Testamento se hubiera ido formando las piezas del rompecabezas, pero como se nota en el verso 2, o lo veremos en el verso 2, solo fue en Jesucristo que todas las piezas ocuparon su lugar definitivo para revelar el cuadro completo. Por lo tanto, la revelación del pasado fue de inspiración verdadera, es inspiración divina, pero incompleta, parcial, dada de manera progresiva y en piezas o en trozos. Habló muchas veces, pero no solo muchas veces, de muchas maneras, de muchas formas. Si esta frase anterior nos ha hablado de la naturaleza repetida de la revelación del Antiguo Testamento, ahora vemos su naturaleza multiforme, o sea, de muchas formas, de muchas maneras. A veces por medio de sueños, a veces por una inspiración profética o intuición interior. Interesante, hermano. A veces mediante una voz audible, como le pasó a Samuel, ¿recuerda? Cuando le dijo, Elí, ¿me hablaste? Y le dice Elí, no, yo no fui. Y cuando Elí entendió, le dijo a Samuel, cuando vuelvas a oír la voz, di, habla que tu siervo oye.
También a Samuel. Entonces, había muchas maneras en su comunicación. Dentro de esta variedad no debemos olvidar de los símbolos, de los tipos, de los patrones, de las metáforas e imágenes del Antiguo Testamento, especialmente del culto levítico. Tampoco debemos olvidar las diversas formas literarias en las que los escritores del Antiguo Testamento pues vertieron la revelación divina. Eso no lo debemos olvidar: poesía, prosa, discursos, sermones, leyes, refranes, narración, historia. Imagínese usted. Entonces hay muchas formas en las que Dios se ha comunicado. Así también debemos recordar la diversidad del carácter y de la cultura de los hombres que recibieron esa revelación. Lo importante para el autor de los Hebreos, sin embargo, es que por medio de esta gran variedad sigue siendo Dios el que habla. Él sigue hablando. No ha sido el ser humano el que ha dado origen, es Dios. Muchas veces, muchas maneras, en otro tiempo. ¿En quinto lugar? Dios habló en otro tiempo. Y esto es importante entenderlo y comprenderlo. Mi hermano, es importante. ¿Sabe por qué? Porque el escritor de los Hebreos, lejos de negar la validez del mensaje del Antiguo Testamento, el autor de los Hebreos ratifica su origen divino. Dice: lo que se dijo allá, totalmente inspiración de Dios. Sí, totalmente. Cuando dice que Jesús es la revelación de Dios por excelencia, no niega en absoluto el carácter divino de las revelaciones anteriores, no está negando, sino tenemos un claro respaldo de parte del Nuevo Testamento, de la fiabilidad, de la inspiración, de la autoridad divina y naturaleza sagrada del Antiguo Testamento. Así que podemos decir confiadamente y con certeza: las Escrituras son palabra de Dios y dignas de ser escuchadas y obedecidas. Y hemos de aceptarlas. Pero dice el autor, aquella revelación fue para otro tiempo. Los tiempos avanzan y nosotros ahora estaríamos o estamos en los postreros días. El mensaje del Antiguo Testamento era un mensaje absolutamente válido para su tiempo. Por lo tanto, mis hermanos, el autor de Hebreos, escribiendo en el primer siglo, puede decir: hermanos, ¿os acordáis de que en otro tiempo, ya hace siglos, Dios hablaba a nuestros padres? Ahora Dios ha vuelto a hablar en nuestro tiempo y su nueva palabra es para nosotros. Allá le habló a nuestros padres, a nuestros antepasados. Hoy nos habla y esto es para nosotros. En absoluto niega la naturaleza divina de la revelación anterior, pero indica que aquella supeditada ahora a la nueva palabra de Dios para la época que ha llegado en el Señor Jesucristo. Mire qué interesante. Qué interesante de verdad, porque la palabra del Señor nos enseña mucho. Entonces, Dios, ¿qué hizo Dios? Ha hablado. Ha hablado. Ha hablado, se ha manifestado en otro tiempo, de muchas formas, de muchas maneras. Sí, lo ha hecho. Pero es interesante porque a los padres dice, pero esta parte, a los padres nos detendremos acá porque esto lo veremos en la próxima reunión. ¿Usted quiere seguir aprendiendo de lo que el escritor a los Hebreos nos está diciendo? No falte en la próxima cita, no lo haga, porque créame que está interesante el estudio bíblico de Hebreos, que hoy estamos arrancando con el capítulo 1, mi hermano, y el verso 1 hasta el 2 en su primera parte. Dios
Ya vimos que Dios, de que Dios habla Hebreos. Habiendo hablado, es decir, Dios tomando siempre la iniciativa, manifestándose de muchas maneras y muchas veces en otro tiempo. Así que mi hermano, mi amigo, la palabra del Señor es totalmente confiable y, como le dije hace un momento, digna de ser recibida y obedecida. Que Dios bendiga su vida y que Dios le lleve a leerla, a estudiarla y sobre todo a obedecerla. Que Dios bendiga su vida. Nos veremos en una próxima.